Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Bien, mis amados hermanos y hermanas, comenzamos un domingo más en un nuevo mes. Este es el mes de julio y hoy día, domingo 4 de julio, vamos a meditar la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, de los versículos 15 al 19. El mensaje del día de hoy lleva por título ¿Me amas? Y mientras usted busca ahí en su Biblia este pasaje, quisiera compartir y conversar de que ¿me amas? Esta es una de las preguntas más importantes que todo creyente se puede hacer. Cada uno de nosotros hoy día está siendo consultado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Me amas? Fíjense que con mi esposa generalmente, esto es todos los días, preguntamos esto. ¿Me amas? ¿Y cuánto me amas? Esto es tan así que lo hemos ya internalizado con nuestros hijos y estamos siempre preguntándonos. No porque no sepamos la respuesta a esa pregunta, sino porque nos encanta escuchar y no nos queremos cansar de escuchar la respuesta. Sí, te amo muchísimo. Cuando estábamos de novio, pololeábamos con mi esposa, nos decíamos, no, yo no te amo, te reamo. Esa era nuestra frase favorita. Y es que el amor no se mantiene inmóvil, no se mantiene estático. El amor crece, el amor madura. Y que cuando yo me casé con mi esposa, por ejemplo, en este mismo templo donde estamos hoy día, cuando la vi entrar por esa puerta que está detrás mío, mi corazón que latía así muy rápido, pensaba que no podía haber más amor que el que sentía yo por ella en este momento. Sin embargo, ahora que llevamos ya 18 años de matrimonio, ese amor que tuve ese día uno cuando nos casamos por esta iglesia y presentamos nuestro pacto ante el Señor de amarnos para el resto de nuestra vida, es nada comparado al que tenemos hoy día. Al que por lo menos yo tengo por ella, yo sé que ella tiene por mí. Porque me he dado cuenta que esta mujer que amaba, que amo, ha ido creciendo conmigo, lo he ido conociendo. He ido conociendo cada uno de sus atributos, como amiga, como consejera, como ese apoyo que necesité tantas veces en la vida. Por lo tanto, este amor no se mantiene inmóvil. Va madurando, va creciendo, va teniendo altos y va teniendo bajos. Y esta es la visión que quiero que tú tengas el día de hoy cuando leamos juntos estos versículos de Juan, capítulo 21, de los versículos 15 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro
se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te vestías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Los versículos que hemos leído, vemos a nuestro Señor Jesucristo ir metiéndose capa por capa hasta lo más profundo del corazón del apóstol Pedro. Él está haciendo una cirugía, está introduciéndose en el sentir mismo de su corazón. Esta es la pregunta más importante que le pueden hacer a un creyente. Esta es la pregunta primordial, esto es lo más importante para ti y para mí hoy. ¿Amas a Jesús? Si Jesús te preguntara, ¿me amas? ¿Qué responderías el día de hoy? Con esta pregunta, Jesús estaba poniendo su mano sobre el lugar primordial, sobre el centro donde respira la base del cristianismo. Esto es el cristianismo, es amar a Jesús. Está en el latido mismo del cristianismo. Es el amor supremo por nuestro Señor Jesucristo. Ya que cuando Dios te hace nacer de nuevo, saca este corazón de piedra que era irrespetuoso con Dios, que no le seguía, que no buscaba, que rechazaba a Dios y a Jesucristo, y coloca uno de carne, uno que ahora le busca, uno que ahora tiene amor por Jesucristo y por lo que Él ha enseñado y por sus caminos. Es así. Tú antiguamente, antes de conocer al Señor, antes de nacer de nuevo, rechazabas a Cristo y todas sus enseñanzas. Pero hoy que te has convertido al Señor y que has renacido con el poder del Espíritu Santo, ahora este Cristo, tú tienes la capacidad de amarlo. La Biblia es el testigo de que amar a Dios es lo esencial del cristianismo. Fíjense, en el Antiguo Testamento, cuando Dios entrega a Moisés sus mandamientos, Él dice en uno de ellos que Él va a entregar su amor bondadoso, su bondadoso amor a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amar a Dios, ser un creyente, significa ser un destinatario del amor redentor de Dios y en segundo lugar, corresponder a ese amor de Dios amando a Jesucristo y siguiéndole a Él. El Shema, el mandamiento más importante que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, nos dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la línea directriz, hermano amado, de mi vida y de tu vida. Esto es lo más importante de ser cristiano. Cada centímetro nuestro, cada gramo de nuestra vida, cada parte de nuestro ser debe amar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta realidad se convierte aún más clara y nos damos cuenta que la fe salvadora y el amor de Cristo se transforman en sinónimos. Si vamos al Evangelio según San Lucas, te invito a que vayamos a Lucas, capítulo 7, versículo 47, nos encontramos con lo siguiente: por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hay una relación directa, no hay nadie en esta tierra, en este planeta Tierra, que Dios ha perdonado sus pecados, que no ame a Jesucristo el Señor. Y si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento y vamos a uno de los versículos más conocidos, más predilectos por el pueblo cristiano, como es la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, nos encontramos que esta verdad nos habla directamente a nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien,
sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. De los que lo aman, Dios ha llamado soberanamente a sus escogidos. ¿Y cuáles son sus escogidos? Los que le aman, los que aman a Jesucristo el Señor. Este amor no es autogenerado, este amor ha sido implantado en ti a través del Espíritu Santo que te ha hecho nacer de nuevo y que ha regenerado tu vida. Si vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Hermano querido, no existe un creyente que no ame a Jesucristo el Señor. Todas esas bendiciones están para los que aman a Dios, para los que aman a su Hijo Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Los que conoce a Dios, los que han tenido una relación íntima con Él, eso es conocer, intimidad, aman a Dios. 1 Corintios 16, versículo 22. 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Hermano querido, los que no aman a Dios están bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo. Efesios capítulo 6, versículo 24. ¿Estás dando cuenta de la importancia de amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesucristo? Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo son los depositarios de su gracia. Es así como lo relaciona el apóstol Pablo. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Esta corona de la vida que voy a tener, que nuestro Señor Jesucristo va a entregar, ¿a quiénes? A los que le aman, hermanos amados. Y Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 5, Santiago 2, 5, dice lo siguiente: amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Hermano querido, ¿quiénes son los que van a recibir el reino de los cielos, la herencia eterna de vivir con Él para siempre? Aquellos que le aman. Por eso es tan importante, no hay creyente sin amor a Cristo. Los que creen en Cristo aman a Cristo. Los que reciben el reino de Dios son los herederos del reino eterno, son los que aman a Cristo. Esto es lo importante. Tú no estás aguantando una religión. Cristianismo es seguir a Cristo, amar a Cristo y disfrutar de su salvación. Eso es. Este amor que Dios nos ha dado por Cristo no es un amor estático. Muchas veces este amor va aumentando, disminuyendo, dependiendo de distintos factores en nuestra relación espiritual con Dios. Por eso quisiera preguntarte, amigo, amiga, hermano y hermana que me está viendo en este momento, ¿cómo es tu amor por el Señor? ¿Tu amor por el Señor está en alza o está en baja? El amor por Cristo fluctúa constantemente. Por eso es que debe cultivarse y nutrirse. Y este cultivar y este nutrirse tiene que ver con los tiempos de oración, tiene que ver con los tiempos de intimidad, tiene que ver con los tiempos de lectura de la palabra de Dios, tiene que ver con los tiempos de adoración, los tiempos de comunión con aquellos que aman al Señor. Eso aviva ese fuego, aviva el amor que hay entre el Señor conmigo, como yo amo al Señor. Pero si estoy fuera de la iglesia por una razón innecesaria, si no leo la Biblia, no oro, no estoy en comunión con otros, ese amor comienza a apagarse.
comienza a enfriarse. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses, vamos a ir a Filipenses ahora, en el capítulo 1, versículo 9, fíjese la oración que hace Pablo por esta iglesia, por los hermanos de esta iglesia. Y esto le pido en oración, le está pidiendo a nuestro Señor, que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿Por qué Pablo está haciendo esta plegaria al Señor, que el amor aumente más y más, si el amor del creyente siempre se mantiene estable? Por supuesto que no. Está pidiendo que este amor sea renovado cada día más y más por el Señor. Aún más si tú vas al último libro de la Biblia, vas a Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, y lees en el versículo 4, te vas a encontrar con lo siguiente. Esto es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Luego de alabarle, de decirle todas las cosas buenas que hay en la iglesia, le dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Estos creyentes habían entrado a la presencia del Señor, a convertirse en el Señor, a vivir una vida de cristiano como una luna de miel. Pero en algún punto ese amor se había puesto tibio, se había enfriado. Y ellos debían volver, y Jesucristo habla de 4 pasos que esta iglesia tiene que hacer para recuperar ese amor. Entonces, lo que Jesús le pide a Pedro aquí es una pregunta muy importante. Es la base de la vida del creyente. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde está tu relación conmigo, Pedro? ¿Me amas? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con él. Pedro es discípulo, Jesús lo ama. No hay ningún discípulo, seguidor de Jesucristo que no le ame. Pero su vida estaba fluctuando, ese amor se estaba entibiando. Había pasado algo en su vida que ya vamos a ir compartiendo. Y con esta visión, con este preámbulo de la importancia de saber cuánto amas al Señor, es que en estos versículos vemos a lo menos 3 encabezados que quiero compartir contigo. El primero de ellos se encuentra en los versículos 15 al 17 del capítulo 21 y tiene que ver con esta nueva comisión. Jesús vuelve a recomisionar a Pedro. Fíjense lo siguiente. Con esta pregunta diagnóstica, ¿me amas?, nuestro Señor Jesucristo está entrando en el corazón de Pedro, pero también está volviéndolo al servicio, está volviéndolo a poner en la primera línea donde Él lo tenía como un líder del ministerio, como un líder entre los discípulos. Lo está volviendo a colocar en el lugar donde Pedro había caído después de su negación, después de haberle fallado al Señor. Versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense, estaban en un ambiente íntimo, estaban los discípulos ahí. Específicamente habían 7 de ellos más Jesús. Habían terminado de comer, habían desayunado. Y en ese momento es que Jesucristo le dice, ¿me amas? Recuerden, contextualice, Pedro ha negado 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Pedro no tan solo lo ha negado, sino que ha decidido que va a volver a pescar y lleva al resto del grupo que lo seguía, a los restos del equipo, por decirlo así, de los discípulos, nuevamente a pescar. Les ha cambiado la dirección de su trabajo. A este Simón Pedro es el que Jesús le dice, ¿me amas? Pero la traducción Reina Valera contemporánea que acabo de leer es un poco más clara en dar los matices de esta conversación. La Reina Valera 60 traduce la palabra amor, pero fíjense como amor. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo en el griego ocupa una palabra especial para ello. La palabra, cuando le preguntas ¿me amas?, el verbo que está ocupando aquí
es ágape. Y es en griego la palabra más poderosa, más potente, más firme para hablar de amor. Este amor que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo es un amor incondicional, es un amor totalmente fiel, poderoso, compromiso genuino, un cariño, una lealtad, una pasión que sobrepasa todo. Ese es lo que está diciéndole a Pedro. Pedro, ¿me amas en esta manera, de esta manera? Pero luego agrega, más que estos. ¿Por qué agregaría más que estos? ¿Cuáles son estos? La verdad que hay dos visiones o dos formas de ver esto más que estos. La primera de ellas es muy obvia, más que el resto de los discípulos que estaban junto con él. Recuerden que Pedro se había levantado días antes y le había dicho a Jesús, aunque estos te dejen, que estos te nieguen, yo, Señor, nunca te voy a negar. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículos 30 y 31. Marcos, capítulo 14, versículos 30 y 31. Jesús le dijo, voy a empezar un poquito adelante, el 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía, aún si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos le decían lo mismo. Pero ya sabemos qué pasó. Pedro le negó. Tú, Pedro, te levantaste por encima de los discípulos, dijiste que tú no me negarías. Tú te pusiste por sobre ellos. Tú te automiraste y creías que estabas por sobre ellos. Pero no fue así. Me negaste, Pedro, y 3 veces. Y los otros discípulos lo sabían. Por lo tanto, si bien está en una intimidad, esto era un pensamiento público del otro. Sabían que Pedro le había negado. Pero el segundo concepto acá, la segunda posibilidad de más que estos, tiene que ver con que Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que esos barcos para la pesca? ¿Me amas más que esas redes? ¿Me amas más que esas velas? ¿Me amas más del mundo que yo te saqué? ¿Del lugar donde yo te saqué y que ahora has vuelto? En otras palabras, ¿me amas más que el mundo? Y te está preguntando a ti, hermano y hermana querida, amigo y amiga, ¿me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu profesión, que tu trabajo? ¿Me amas más que tu carrera? ¿Me amas más que ese novio o novia que tienes, que sabes que no conoce al Señor y que te está alejando de la iglesia? ¿Me amas más? Eso le está diciendo a Pedro. Y con esta pregunta diagnóstica, Jesús se está dirigiendo a la capa más interna del corazón de este discípulo. Lo que le está preguntando a Pedro es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu devoción? Y al hacerle la pregunta es obvio que Pedro está en el lugar equivocado. Que Pedro no le ama como Dios le está pidiendo, como Jesús le está exigiendo, porque si fuera así no lo hubiese negado. Pedro está en otro lugar. Esta es una pregunta vergonzosa para Pedro. ¿Te imaginas? Si yo estoy en un estudio bíblico, estoy en un grupo pequeño trabajando y llega mi esposa frente a todos y me pregunta, ¿me amas más que esto? Wow, sería complejo, sería incómodo, ¿cierto? Bueno, Pedro está pasando por esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjense la diferencia. Jesús usó la palabra ágape. ¿Me amas? Y Pedro está respondiendo con otra palabra. La Reina Valera del 60 dice, tú sabes que te amo. Pero en el griego, lo que Pedro está respondiendo es con filios.
que es una forma de amistad, de compañerismo. Es un nivel más bajo del que Jesús le estaba preguntando. Le está diciendo, ¿sabes? Sí, yo te quiero como amigo, me gusta estar contigo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y cuando termina de responder, si hiciéramos una película en este momento, las cámaras se centrarían en Jesús para ver cuál es la respuesta. Hubiera un silencio. Todos esperarían que dijera Jesús, tu respuesta es incorrecta, Pedro. Como diríamos ahora coloquialmente, Pedro, estás en la B. No es la respuesta que yo esperaba. No es la respuesta que yo quería. Yo te pregunté, ¿me amas? Y tú me dices, te quiero. Sin embargo, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es asombrosa. Él le dice, apacienta mis corderos. No lo deja relegado, no le dice, Pedro, con esa respuesta, anda, prepárate, estudia, y después vienes de nuevo a conversar conmigo. No me sirves así. No, su misericordia dice, apacienta mis corderos. Pero Pedro recuerda, guía, alimenta a mis corderos, Pedro. Son míos, no son tuyos. Tú tienes que cuidarlos. Yo los dejo bajo tu custodia. Pero recuerda que son míos. Y este cordero es una metáfora, es una ilustración para los creyentes, ya que los corderos son débiles e indefensos y con mucha facilidad se pierden sin un pastor. Así que Jesús asombrosamente, frente a todos los discípulos, vuelve a comisionar a Pedro a que guíe a sus corderos, a que los apaciente. Y esto es demasiado alentador para nosotros, porque nos está diciendo que no tienes que ser perfecto para ser usado por Dios. De lo contrario, ninguno de nosotros sería utilizado por Dios. Pedro no le está diciendo a Pedro, tranquilo Pedro, no importa lo que hiciste, me negaste 3 veces, no te preocupes, no importa. No, no le está diciendo eso. Le está diciendo Pedro, ¿sabe? Donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Jesús está listo para poner a Pedro nuevamente su alineación, para que Pedro tenga nuevamente ser ubicado en el lugar de liderazgo donde el Señor lo había puesto. Lo que necesita Pedro es conocerse en qué lugar está, en qué momento está, en qué situación está. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve nuevamente a repetir, versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente, vuelve a repetir, vuelve nuevamente a actuar sobre él. ¿Me amas? Con amor ágape. Y Pedro le dijo, tú sabes, Señor, que te amo, pero te amo con un amor filios. El punto es, ¿por qué vuelve a decirle? ¿Y por qué le dice Simón? Esto no es un estímulo, hermano y hermana querida. Jesús le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, yo te saqué de donde estabas y has vuelto nuevamente atrás. Simón, vuelve a recapacitar, yo te saqué de ahí. Tu problema, Simón, es que tienes que saber que yo te estoy pidiendo que me ames, yo te estoy exigiendo que me ames. Y tú crees que me estás amando. Ese es el problema. Pero fíjense que esta segunda vez Jesús no agrega más que estos, profundiza. Es como sacar la costra, volver a limpiar la herida, vuelve a sangrar un poco más, pero Jesús vuelve a penetrar en el corazón de Pedro. Jesús no necesitaba reafirmar, él sabía lo que había en el corazón de Pedro. Era Pedro que tenía que ponerse frente al espejo, tenía que ver lo que había dentro de su corazón. Jesús le estaba pidiendo un amor incondicional, un amor fuerte, un amor poderoso, apasionado, un compromiso eterno. Y Pedro solo estaba entregando un amor filial, una amistad, el que me gusta estar contigo. Pedro debe responder. Pedro sabe que no puede fingir hasta el Señor.
Pedro sabe que el Señor tiene claro dónde está en este momento. Por eso es el momento que Pedro se sincere. Y Pedro lo hace. Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que mi amor se ha enfriado por ti. Tú sabes que te fallé, que frente a la prueba yo me derrumbé. Tú sabes que me he alejado de la relación contigo. Tú sabes que me he decaído. Sabes que he estado lejos. Sabes que no te amo como tú exiges que te deba amar. Solo tengo un amor fraternal por ti. Las brasas de mi corazón se han enfriado. La llama ha disminuido. No te quiero como tú dices que te debo amar. Pero en esa condición, Jesús vuelve a repetir, pastorea mis ovejas. Esto es como una recreación de la historia de Jonás. Este Dios misericordioso de las segundas oportunidades vuelve a darle una oportunidad. Hay perdón, hay regocijo. Pedro, yo te puse en el liderazgo para que lideres a estos discípulos, para que prediques, para que seas el orador, el predicador, importante en la iglesia primitiva. Yo te escogí y tú, Pedro, no lo vas a estropear. Y aquí hay un versículo que a mí me encanta y trae mucho ánimo a mi corazón. Espero que a usted también le guste. Isaías 35:8. Dice así: allí habría un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí ni nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. Pedro, yo te puse ahí, no te vas a perder. Pedro, pastorea mis ovejas. Y es la misma idea del final del versículo 15. Hay buenas noticias en esto, porque hoy muchos de los que me están mirando, muchos de los que me están escuchando, saben que están en el lugar equivocado, saben que su amor por el Señor se ha enfriado, pero hay perdón, hay gracia, hay misericordia en el Señor. Si tú crees que tus pecados te han descalificado para funcionar en el plan del Señor, quiero decirte a ti que hay una segunda oportunidad en Cristo el Señor. Hay oportunidad para seguir el camino del Señor. Versículo 17. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Vuelve una tercera vez. Pedro, la sesión no ha terminado. Vuelvo a ti. ¿Me quieres? ¿Por qué lo hizo una tercera vez? La respuesta es muy simple. Porque Pedro le negó 3 veces. Pedro negó 3 veces al Señor. 3 veces vas a tener que ser un hombre ahora, Pedro. Vas a tener que confesar 3 veces que me amas. Vas a tener que arrepentirte 3 veces. Lo vas a hacer bien ahora. Y Jesús estaba ahí, listo para hacerlo bien esta vez. Te voy a volver a colocar en el servicio. Estarás de nuevo en el liderazgo. Pero esto no va a evitar el dolor de la restauración y del discipulado. Fíjense, Pedro se entristeció de que por tercera vez le dijera: ¿me quieres? Pero aquí está la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Ahora la palabra que ocupa, el verbo que ocupa nuestro Señor Jesucristo, ya no es ágape, es la misma palabra que ocupa Pedro. Jesús desciende a ese nivel de Pedro y le dice: Pedro, ¿me quieres? ¿Tienes amor por mí? ¿Te agrada estar conmigo? ¿Tienes un amor fraternal por mí? Es Jesucristo el que ha venido en busca de Pedro. Tienes que escuchar, tienes que saber: Pedro, yo he descendido a buscarte. Y la respuesta de Pedro es maravillosa. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor sí es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo. Sabe que se ha distraído, sabe que se ha caído, sabe que Pedro ha fallado, pero Jesús no le ha fallado ni le fallará. Sabe que se ha derrumbado Pedro, pero Jesús sigue siendo su fundamento.
Sabe que ha colapsado, pero Jesús ha establecido que lo va a usar para su gloria y así va a ser. Todos nosotros nos hemos distraído, todos nosotros hemos pasado por momentos de frialdad espiritual, pero ahí está el Señor, ahí está usándonos, ahí está trabajando en nuestras vidas, porque Él sí tiene un amor ágape por nosotros. Hay una cosa más que necesito que pongas tu atención en estos versículos. Fíjate que en ningún momento Jesús le dice, Pedro, ama mis ovejas. Jesús le dice, me amas. Ese es el centro, ese es el punto crucial. ¿Amas a Jesús? Pedro, me ama, porque si me amas, del cielo yo voy a poner un amor sobrenatural en tu corazón para que puedas amar a esas ovejas que son difíciles de amar. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿me amas? ¿Hay pasión en tu alma por Jesús, mi hermano y mi hermana querida? Pero no solo pasó eso. Hay un segundo encabezado acá, que es la predicción, versículos 18 y 19. Jesús ha vuelto a encarar a Pedro, pero ahora para mostrarle qué va a pasar con él. Versículo 18, de cierto te digo, esto es verdad. Jesús ha vuelto a colocar a Pedro en el servicio, ha puesto en el liderazgo, en la importancia que Jesús ha puesto en él para que él sea el predicador, para que él se levante en Pentecostés. Él lo ha escogido, él lo puso enfrente. Y ahora le dice, de cierto te digo. Cuando eras más joven, Reina Valera habla, te ceñías, y que tiene que ver con extender tus manos para vestirte, tal como dice Reina Valera contemporánea. Te vestías e ibas donde querías, tenías la fuerza para vestirte, para cuidarte. Pero aquí le dice y está profetizando. Pero cuando seas viejo, le está diciendo, no te vas a morir ahora. Yo no te voy a sacar ahora. Tú estás ahí. Tú vas a ser importante en mi iglesia. Yo te voy a usar, Pedro. Vas a envejecer. Tus fuerzas van a decaer. Ya no te vas a poder vestir. Ya no te vas a poder cuidar. Otros van a tener que hacer las cosas por ti, como lo que pasa con los adultos mayores, que hay que vestirlos, que hay que bañarlos, que hay que cuidarlos, que hay que llevarlos de un lugar a otro. Pero no solamente va a pasar eso, Pedro. Otro te va a llevar donde no quieres. Lo que le está diciendo a Pedro es que lo iban a encarcelar, que lo iban a tomar prisionero, lo iban a martirizar. Aún más, lo iban a matar. Versículo 18. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te vestirá otro y te llevará a donde quieras, a donde no quieras. Pedro, te van a matar. Te van a crucificar, eso significa extender tus manos. Te van a crucificar. El historiador, uno de los historiadores más importantes de la iglesia al inicio de la iglesia antigua, Eusebio, escribió a finales de los años 200, comienzo del año 300 después de Cristo, la historia eclesiástica. Y ahí señala con toda claridad que Pedro fue arrestado por predicar el evangelio, que fue atado en una cruz y sus manos fueron extendidas y fue crucificado. También declara que cuando vinieron a crucificarlo, Pedro dijo que en realidad no soy digno de morir como el Señor y pidió ser crucificado cabeza abajo. Eso pasó con Pedro. Fue crucificado, murió por servir al Señor. Y está claro que fue nuestro Señor Jesucristo que le dio la constancia, la fe y la fuerza para seguirlo hasta el fin. En estos versículos quiero que veas a lo menos tres cosas. Primero, solo porque amas a Jesús no significa que vas a tener una vida fácil. Pedro tuvo una vida difícil, una vida de mártir, perseguido por predicar el evangelio. Fue martificado, fue muerto, fue crucificado. No vas a tener una vida fácil. Te costará todo seguir a Jesucristo. Te costará todo. El costo del discipulado es asumido por el discípulo.
En segundo lugar, aprendemos aquí que Jesús tiene el futuro en sus manos. Jesús le dijo todo lo que iba a pasar. Se puso y miró el final de los días de Pedro y le dijo, tal como sucedió. Jesús tiene preestablecido, Él no se sorprende nada en nuestra vida. Él tiene contado mis días. Todo está escrito en el libro. Ni un día más ni un día menos voy a vivir. Y en tercer lugar, puedes glorificar a Dios incluso en tu muerte. Eso es lo que dice el versículo 19. Jesús dijo esto para entender con qué muerte glorificaría a Dios. Tú puedes glorificar a Dios con tu forma de vivir, pero también puedes glorificar a Dios con tu forma de morir. En ese instante final es un momento glorioso para que testifiques tu fe con el Señor, para que le glorifiques, para que levantes tus brazos diciendo, este es mi mejor día, este es el día en que me voy a graduar en la gloria del Señor e inmediatamente voy a estar con Jesucristo el Señor. ¿Y por qué puedes hacer esto? Porque Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Cristo venció el pecado. Y el último punto está al final del versículo 19, que es la invitación. Y dicho esto, añadió, sígueme. Luego de hablarle de su martirización, luego de hablarle de su crucifixión, luego de hablarle de cómo iba a morir y padecer por su nombre, Jesús nuevamente lo trae al presente y le dice, sígueme. Esta es la invitación que más se repite de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Sígueme. Ser creyente no es estar sentado en un lugar cómodo, es seguir a Jesucristo el Señor. Tú estás siguiendo a Cristo y Él no se queda detenido. Él está en movimiento, Él está haciendo, Él está obrando hoy en día en el mundo. Tú no tienes que orar para que Él te guíe, Él te está guiando. Tu oración debe ser, Señor, dame las fuerzas para seguirte. Pedro sabía lo que significaba el costo de seguirle. Iba a morir, iba a ser martirizado. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni la próxima semana, ni el mes, ni el próximo año. Lo que sí sabemos es que Jesús tiene todo en sus manos. Por lo tanto, debemos seguirle día a día. Y esto significa no andar como el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Hemos tomado la agenda del mundo y la hemos destruido. Ya no estamos por el camino espacioso, ahora vamos por el camino angosto. No estamos con los muchos, hoy día estamos con los pocos. Si tú vas caminando con muchos, hermano, hermana querida, amigo, amiga querida, vas camino al infierno. Ese es el camino espacioso. Pedro entiende la demanda que significa seguir a Jesús. Requiere un compromiso decisivo. No solo sentimientos cálidos, no solo cosas emocionales. Significa una entrega de la voluntad para seguir las órdenes del Señor, para dejar lo que Él quiere que deje, para obedecer sus enseñanzas, para amarle por sobre todas las cosas. Ya cuando no le conocíamos, vivíamos para nosotros, teníamos nuestra propia agenda, teníamos nuestros propios compromisos. Hoy día hemos tomado esa agenda, la hemos quemado y ahora vivimos para Cristo, para seguirle a Él. Esto es lo que Jesús le dice a Pedro y a cada uno de nosotros, sígueme. Pero sígueme también significa imitar a Cristo, hablar como Cristo, creer lo que Él nos enseñó, amar lo que Él amaba, odiar lo que Él odia. Es vivir mostrándole al mundo que Él ha regenerado nuestra vida y que ahora tenemos otra forma de vivir. Ese es el cristianismo. No es una invitación, es un mandato lo que Jesús está dando. Y este mandato que Jesús está diciendo a todos los que estamos hoy día, a todos los que miran este mensaje, es, ¿me amas? ¿Me amas por sobre todas las cosas? ¿Estás dispuesto a dejar lo que yo te diga que dejes? ¿Estás dispuesto a ir donde yo quiero que vayas? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo quiero que hagas? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por seguirme? Este es el camino. Esto es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. ¿Cómo responderás a esta pregunta? ¿Me amas? Esto es lo que tienes que preguntarte hoy. Hay pasión
por Cristo en mi alma? Que el Señor te bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió,
Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.